Muy bien, alumnos. Vamos a empezar con esta clase que corresponde a hemovigilancia, ¿no? Hemovigilancia, lo que es reacciones adversas agudas. Perdón, ¿no? Ya, espera. ¿Acá? No, ¿cómo lo compartimos? Ya está. Bien, entonces vamos a hacer esta partecita que nos corresponde, ¿no? De reacciones adversas agudas, ¿ok? Entonces, ya nosotros la clase anterior hemos hablado de generalidades, ¿no? Ya sabemos que las reacciones adversas agudas pues ocurren poco después o dentro de las 24 horas terminada la transfusión, ¿no? Ese es el tiempo de ocurrencia, mejor dicho, ¿no? Y dentro de ellas, de estas agudas, vamos a ver en primer lugar las inmunológicas. Si hay inmunológicas, vamos a hablar de las no inmunológicas. Y dentro de estas inmunológicas, vamos a hablar de hemólisis intravascular. ¿Cómo es eso que ocurre esta hemólisis intravascular, la fisiopatología, etcétera? La reacción febril no hemolítica, síndrome Trali, que es muy importante que lo conozcan ustedes, reacción alérgica como una reacción simple, y lo peor, ¿no? La reacción anafiláctica. Entonces, estos puntos son muy importantes que todos nosotros tenemos que conocer, detectarlos y tratarlos, que es lo más importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hablando de esta reacción hemolítica intravascular. Bueno, la incidencia puede ocurrir de 1 cada 12.000 transfusiones o de 1 cada 30.000 transfusiones, ¿no? Esa es la incidencia en promedio, es en todo el mundo. Y las fatalidades es 1 cada 100.000 o 1 cada 600.000. Lógicamente, estas fatalidades más que todo está comprendida, pues, cuando uno no actúa inmediatamente en forma adecuada, ¿cierto? Eso es importante. Esto es importante, es actuar inmediatamente, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esta clase. La etiología generalmente ocurre cuando hay una incompatibilidad sanguínea ABO. Así es, por ABO. O sea, quiere decir que a un paciente O se le pone sangre A, por ejemplo, ¿no? Eso generalmente ocurre porque han habido equivocaciones, puede ser equivocaciones de grupo, equivocaciones, digamos, se han equivocado de pacientes, ¿no? Ya en la clase anterior hemos visto cómo en el mundo son los errores más frecuentes, ¿no es cierto? Y de qué manera se puede, digamos, evitarlos, ¿no? Poniendo ese famoso código de barra. Entonces ahora todo el mundo trabaja con código de barras en el laboratorio para identificar al paciente, la misma muestra, etc. Entonces es importantísimo que tenemos que aplicarlo. Nosotros acá en el hospital ya hemos empezado a tratar ya los pacientes. En este momento los pacientes de emergencia tienen código de barra y eso va a ir aumentando ya en general a todos los pacientes. Código de barra en el laboratorio ya hace muchos años que se está aplicando de esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre los síntomas y signos. ¿Qué cosa podemos encontrar en este tipo de reacción? Fiebre, calofrío. Miren ustedes, muy importante, la hemoglobinemia. O sea, a nivel, digamos, circulatorio, vamos a encontrar hemoglobina libre. Y también vamos a encontrar hemoglobina libre a nivel de la orina, hemoglobinuria. Son dos cosas muy importantes, ¿no? Vamos a tener dolor en espalda y sitio de la infusión, hipotensión, puede haber hemorragia o sangramiento por el sitio de la venifunción, podemos tener oliguria, falla renal, C y D.
¿no? Y vamos a ver cómo tenemos que actuar pues, mediante esta sintomatología en estos pacientes. Tenemos que actuar inmediatamente. El laboratorio, la prueba de CUM directa, positiva, pero esto, por ejemplo, si yo tengo este tipo de incompatibilidad, esta reacción, a veces no se encuentra la prueba de CUM directa positiva. ¿Por qué? Porque ya todos los glóbulos rojos están destruidos. ¿Y qué métodos me pueden, digamos, detectar? La prueba en metodología de Hell, por ejemplo, me puede dar algo. ¿Ya? Entonces eso, si nosotros hacemos en tubo y después de 2 horas ya no encontramos nada. Vamos a decir, no, test de CUM directo negativo, y eso es falso. Tenemos que hacer lo más pronto posible esa prueba de CUMs, ¿no? Y si encontramos negativo, quiere decir que todo está destruido, ¿no? Y lógicamente también pruebas de laboratorio para detección de hemoglobinemia y hemoglobinuria, pues, ¿no? De cajón. Ya los síntomas, como estamos diciendo, todo lo que hemos mencionado, fiebre, opresión torácica, dolor lumbar, insuficiencia renal, puede haber, hemorragia, hemoglobinuria, hipotensión, puede haber hipotensión, fiebre. Y vamos a ver toda esta sintomatología, ¿por qué existe? Miren, vamos a ver, ¿no? Entonces, esa es una reacción hemolítica aguda, pues, lógicamente, puede ser sangre total o concentrado de Matías. Ustedes saben ya, en estos momentos, ya no se debería indicar sangre total, así como total, ya no. Todo va a ser concentrado de Matías. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque cada día pues está fraccionando más estos hemocomponentes y vamos a tener ya las reacciones que hemos visto. En la parte de abajito estamos viendo, miren, ve, es un vaso sanguíneo, estamos viendo ahí los glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos que se están transfundiendo, ¿no? Y el paciente es el que tiene ese anticuerpo, esa inmunoglobulina M, ¿cierto? Entonces, esa inmunoglobulina M es el que va a producir una hemólisis. Hemólisis ahí mismo en el vaso sanguíneo, y por eso se conoce hemólisis intravascular, ¿no es cierto? Y lógicamente eso ocurre, digamos, habiendo fijación de complementos séricos, es muy importante, ¿no? Muy bien, y el tratamiento, medidas iniciales, detener la transfusión, recordar que la incompatibilidad BO depende de la cantidad infundida, o sea, a mayor cantidad va a haber mayor problema. Nueva vía para infusión intravenosa, es importante, otra vía entonces, y tenemos que forzar diuresis. ¿Ah? Entonces, lógicamente, yo tengo que poner más líquido y diuréticos, pues, ¿no? De esa manera, para tratar, digamos, de eliminar todo lo que ha ocurrido. Otra medida es revisar el grupo sanguíneo, el número de donación en la bolsa, el nombre del paciente, el tipiaje de la bolsa, el resultado de las pruebas cruzadas en la etiqueta, revisar el grupo del paciente en la otra boleta, etc. O sea, tenemos que hacer un estudio minucioso del grupo y las pruebas que se han hecho en el paciente y, lógicamente, en la bolsa de sangre, ¿no? Todos sus datos. Enviar al banco de sangre 5 centímetros de sangre con EDTA, más 5 centímetros de sangre sin anticoagulante y, lógicamente, en lo posible, la bolsa de sangre, ¿no? Toda la bolsa de sangre para que se verifique, se analice qué es lo que ha pasado, ¿no? Incluyendo, lógicamente, el equipo de infusión. Sin aguja, lógicamente, eso también para evitar algún accidente. Y debemos tomar las muestras del brazo contrario al sitio de la infusión. Eso es importante, ¿ok? Muy bien. Ya hemos dicho, detener la transfusión, comprobar los registros administrativos, obtener nueva muestra de sangre del paciente, comprobar de nuevo los grupos sanguíneos de la sangre del donante, pruebas microbiológicas de la unidad de sangre del donante, cultivo de la sangre del paciente, investigar posible CID, controlar la función renal. ¿Sí? Y también, lógicamente, tenemos que aplicar pues todo lo que corresponde, los líquidos
intravenosos, diuréticos, factores, hay que chequear cómo está el perfil de coagulación, cómo están las plaquetas, y probablemente pueden necesitar, y de acuerdo a los datos también bioquímicos, se procederá a hacer la diálisis, ¿no? Acá, esta es una figurita muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí están los hematíes del donante. En este caso vamos a imaginar hematíes del donante grupo A. Y ahí está el anticuerpo del paciente receptor. Grupo O tiene anti-A tipo IgM, ahí está. Entonces, para que ustedes vean, ese antígeno y ese anticuerpo van a producir una hemólisis intravascular. Vamos a tener activación del complemento, eso es importantísimo. Y lógicamente, eso me va a producir, por el lado izquierdo, están viendo la figura, hemólisis, ¿no? Y al final vamos a tener la hemoglobina libre, vamos a tener, como hemos comentado, hemoglobinuria, ¿no? La hemoglobina libre se fija a la aptoglobina y a la albúmina, por eso en los exámenes que podemos pedir, la aptoglobina puede estar disminuida, a veces ya 0, ¿cierto? Y por el centro, lo que ustedes están viendo, la activación de complemento, C3A, C5A, miren ustedes, eso va a producir una vasodilatación, lógico, y eso como consecuencia, hipotensión, y vamos a tener insuficiencia renal. Así es. Y por el otro caminito también en la activación del complemento sérico nos va a dar pues cuadros de CID, ¿cierto? Con la consiguiente depósito de fibrina igual insuficiencia renal. Y también el CID, lógico, nos va a dar consumo de factor de coagulación y de plaqueta, lo que estamos viendo en la figurita, y eso nos va a causar hemorragia. O sea, realmente esta diapositiva es muy interesante para poder comprobar, ¿no?, toda la fisiopatología, cómo se está desarrollando esta hemólisis intravascular, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro tipo de reacción, que es reacción febril no hemolítica. Incidencia, generalmente con glóbulos rojos, 0.1 a 1%. En politransfundidos adultos, 6%. Y en niñitos, 12%. Con concentrados plaquetarios es más, de 20 a 30%, dependiendo del tiempo de almacenamiento y del número de leucocitos contaminantes, ¿no? Muy bien. La etiología, ya sabemos que son anticuerpos contra leucocitos del donante, ¿no? Esto también es importante conocerlo porque vamos a tener presente la acumulación de citoquinas en la bolsa, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué síntomas vamos a tener aquí? Síntomas y signos, ¿no es cierto? Vamos a tener temblor, hipertermia, cefalea, malestar, vómitos, ¿no? Eso es lo más común que podemos tener. Y generalmente, pues, nos va a dar hipertermia, ¿no es cierto? Es un síntoma muy común. El temblor, lógico, son cosas muy seguidas, frecuentes que se observan en estos pacientes. En el laboratorio, bueno, podemos investigar, y eso difícilmente se puede hacer en los laboratorios, anticuerpos, antileucocitos, por un lado, investigar citoquinas, ¿no? Todas estas pruebas es un poquito difícil en nuestro medio, ¿no? Pero algo podríamos dar como señal que está ocurriendo este problema, ¿no? Y la terapéutica, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, podemos dar una premedicación antipirética, lo que conocemos, ¿no? Una serie de antipiréticos, por un lado, la leucodepresión, ¿no? La leucorreducción de glóbulos blancos. Eso exclusivamente es lo más importante que tenemos que hacer, ¿ya? La leucorreducción. Ese término que yo la vez pasada ya comenté con ustedes, en algunos textos todavía dicen leucorreducción o glóbulos rojos leucorreducidos o glóbulos rojos desleucocitados,
¿no? Ese término, por ejemplo, glóbulo rojo desleucocitado, ya deben borrarlo. Bórrenlo del mapa de la literatura porque no es la forma correcta. ¿Podemos hablar de leucodepresión? Sí, es mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre va a quedar leucocitos en la bolsa, un porcentaje mínimo, pero que no nos va a dar problema a nuestro paciente. Eso es lo más importante, a ese porcentaje tenemos que llegar, ¿no? Bueno, y acá, digamos, supuestamente, están los anticuerpos leucocitarios para que ustedes vean, miren, cómo después de una transfusión se puede presentar, ¿no? Una reacción, si se quiere, pues eso no va en ascenso, como lo estamos viendo en la figurita de abajo, que puede ser una reacción hemolítica por septicemia. Si yo le doy una bolsa contaminada de sangre a mi paciente, cada momento que pase, la temperatura se va a elevar, ¿no es cierto? Entonces, esa ya es una cosa muy grave. Lógicamente, eso no se debe transfundir, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro tipo de reacción, reacciones alérgicas. Involucra esta reacción entre proteínas plasmáticas y la inmunoglobulina E. ¿No? Y la inmunoglobulina E, pues basado, que es más frecuente, podemos estudiar en la superficie de los basófilos y las células mastoides, ¿no? En individuos sensibilizados, lógicamente, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de reacciones alérgicas, ¿no? Llamados así como tal? Un tipo llamado alérgica misma, otro anafiláctica y otro anafilactoide. Miren, ¿ve? Son 3 tipos que podemos tener. La incidencia, reacciones alérgicas de 1 a 3%, anafilaxia de 1 a 20.000 hasta 1 a 150.000. O sea, podemos tener ese tipo de reacciones, pero menos frecuentes, lógicamente. Solo en un 18% están involucrados los anticuerpos contra IgA. Esto es importante también decirlos que hay muchos pacientes, así como que corresponde al 18%, que pueden tener inmunoglobulina A disminuida. Por ese hecho, ellos pueden formar anticuerpos anti-IgA y presentar reacciones muy severas. Hemos tenido pacientes acá en el hospital, difíciles de tratar, por ejemplo. Hemos tenido que hacer malabares para poder administrar un producto sin el plasma, porque prácticamente esas reacciones se debían a los leucocitos, pero el plasma teníamos que eliminar en todo lo que sea posible, ¿no? Muy bien. Los síntomas y signos cutáneos, prurito, urticaria, eritema, angioedema. Angioedema ya está indicando pues una reacción anafiláctica, ¿no? Respiratorios, estridor, ansiedad, cianosis, disnea, obstrucción de vías respiratorias superiores, disfonía y lógicamente tos, dolor en el tórax, quejidos y bilancias, ¿no? Síntomas respiratorios. Bueno, cardiovascular, pérdida de la conciencia, hipotensión, taquicardia, arritmia y finalmente shock y paro cardíaco. Gastrointestinal, calambre, náuseas, vómitos, diarrea, sintomatología que fácilmente se pueden tratar, ¿no? Y acá está un paciente pues con reacción anafiláctica, paciente en estado de shock después de recibir una pequeña cantidad de sangre que le ha producido esa reacción, ¿no? Reacción de urticaria, prurito y exantema, una reacción más leve. Muy bien. Y las reacciones alérgicas, por ejemplo, como ya hemos dicho en el laboratorio, esa inmunodeficiencia de IgA nos pueden dar altos títulos de IgG, anti-IgA, ¿cierto? O sea, quiero que me entiendan esto. Pacientes con baja inmunoglobulina A, ellos pueden producir, ¿no es cierto?, altos títulos de anticuerpos tipo IgG, pero que tienen
digamos, la tendencia, o sea, la especificidad anti-IgA. ¿Ya? Nosotros sabemos la IgA es un dímero, la IgG es un monómero, ¿cierto? Pero es un anticuerpo tipo inmunoglobulina G. No hay ninguna indicación de pruebas post-transfusionales para hacer eso, lógicamente, ¿no? El tratamiento, las reacciones alérgicas, miren, importantísimo disminuir la velocidad de infusión o detenerla, ¿no? Entonces, nosotros podemos notar más estos tipos de reacciones cuando aumentamos el goteo, estamos apurados y mi paciente se enroncha, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que disminuir esa velocidad hasta resolver esta eventualidad. ¿Y cómo? Tenemos que dar antihistamínicos, vía oral, vía intramuscular o endovenoso, de acuerdo al caso. Y la anafilaxia, si se presentara, suspender la transfusión, administrar adrenalina vía subcutánea, podemos dar esteroides, ¿no? Hidratación, ¿no? Ya tener una vía en el paciente, oxigenoterapia si así lo amerita, antihistamínicos y en caso de hipotensión ya los vasopresores. Eso ya en casos más severos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a entrar a otra entidad, el TRALI. En algún momento comentamos con ustedes, ¿no? Que son siglas en inglés, de atrás para adelante. La I de injuria, L de pulmón, injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión, ¿no? La incidencia puede ser de 1 cada 5.000 a 1/190.000. Imagínense, nosotros hemos tenido acá en nuestro hospital casos de TRALI, aunque ustedes no lo crean, hemos tenido. Bueno, el hospital Almenara, pues, sus antecedentes, el tiempo que está, la cantidad de transfusiones que realiza, tiene que haber en algún momento, ¿no? Muy bien. La etiología, ojo, anticuerpos contra antígenos HLA. Ajá. O sea, neutrófilos de receptor que generan un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar a nivel intersticial y alveolar. O sea, estos anticuerpos, ¿no?, contra antígenos HLA, básicamente lo tienen los donantes. Los donantes. Vamos a ver cómo podríamos evitar más adelante, ¿no? Mortalidad de 5 al 8%, especialmente por las complicaciones. Signos y síntomas: edema pulmonar bilateral, eso es lo más severo, hipoxemia severa, taquicardia, fiebre, hipotensión, cianosis, presión venosa central normal y presión en cuña pulmonar normal o baja. Son sintomatologías que puede llegar a tener nuestro paciente, ¿no? Pero muy importante, el edema pulmonar bilateral severo, ¿ya? En el laboratorio, bueno, las pruebas de gases nos van a indicar pues, hipoxemia, radiografía de tórax con infiltrado alveolar intersticial, demostración de anticuerpos linfocitotóxicos, HLA, o un anticuerpo antigranulocito en el suero del donante. Aunque ustedes no lo crean, ese es el TRALI más frecuente, pero puede haber TRALI igualito como estamos hablando, ¿no?, pero un anticuerpo en el suero de receptor. Ya ha habido casos, por ejemplo, pero el más frecuente es ese anticuerpo, digamos, detectado en el donante. Entonces, nosotros que trabajamos en banco de sangre, si eso se detecta, tenemos que tomar medidas, y una medida muy importante será, pues, de que, por ejemplo, pacientes donantes que vienen, que han tenido transfusiones, o mujeres gestantes,
no se admiten como donantes para evitar justamente estos problemas. Podría ser una alternativa, ¿no? Bueno, acá están los infiltrados pulmonares producidos por estos anticuerpos leucocitarios, ¿no? Y vamos a ver ahora los efectos adversos agudos o llamados inmediatos no inmunológicos. Así es. Tenemos contaminación bacteriana, así es, sobrecarga de volumen, hemólisis no inmune. ¿Ya? Entonces, son estos tres tipos. Muy bien, vamos a ver contaminación bacteriana. Incidencia, cultivos positivos en concentrados globulares 0.43%, concentrados plaquetarios de 0.35% a 5%, ¿no? En promedio podemos decir en el banco de sangre de 3.3%, ¿no? La reacción transfusional se va a presentar en los concentrados globulares de 1 cada 30.000 o desde 1 a 1.000.000. En los concentrados plaquetarios de 1 a 1.500 a 1 a 1.700. En plaquetas férices, 1 cada 20.000. O sea, las contaminaciones que pueden ver. Imagínense, señores, a pesar que se hace todo un sistema cerrado con la asepsia correspondiente, siempre podríamos tener. Hoy en Estados Unidos gasta mucho dinero en prevenir este problema. Se gasta una millonada en Estados Unidos, como vamos a ver más adelante en una diapositiva, ¿no? La mortalidad de los concentrados globulares, miren, 71%. En los concentrados plaquetarios, 26%. ¿No? Son cifras, digamos, cifras, porcentajes mundiales, ¿no? Síntomas y signos, cuando hay contaminación bacteriana, escalofríos, fiebre y lógicamente pues shock, ¿no? Puede haber además otros síntomas menores, náuseas, vómitos, disnea, diarrea, seide, etc. ¿Ya? Eso podemos tener. En el laboratorio el paciente en hemocultivo, ¿no? Lo que se considera necesario para el manejo de la emergencia, ¿no? Y el componente, tenemos que analizar ese componente, ver su aspecto, hacer un gran cultivo, observar si hay cambios bioquímicos, determinar algunas endotoxinas, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento, prevención, tenemos que prevenir, ver la manera cómo tenemos que evitar esa contaminación que estamos hablando. Y lógicamente antibióticos y tratamiento de anti-shock, ¿no? Eso tenemos que hacer. Está un medio de cultivo, miren los gérmenes, se ha analizado de esa bolsa, podemos tener ese medio cultivo donde vemos el crecimiento, ¿no? Ya los síntomas hemos visto, fiebre, escalofríos, hipotensión, y lógicamente se puede morir el paciente. Miren, acá es otra, digamos, efecto adverso, una sobrecarga circulatoria, ¿no? Y esto, sobre todo, tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando transfundimos a los niñitos, a los bebitos, ¿no? A los pediátricos en general, y también a los ancianitos, a los de tercera edad, porque van a tener su aparato circulatorio, su aparato pulmonar, muy similares ambos, ¿no? Necesita cuidados ambos, ¿no? La etiología, lógicamente, puede ocurrir esta sobrecarga circulatoria, una transfusión rápida o un exceso de componente sanguíneo. Y eso es lo que a veces nuestros pacientes no entienden. A veces el médico, no sé, se equivoca, no sé qué pasará, le pone pues un volumen exagerado y cuando uno dice que no es mucho, porque uno detecta por la falla, uy, se arma un problemón. Tenemos que ir a hablar con su médico tratante. Pero como el médico tratante ya lo indicó, cree que nosotros no, estamos dándole incompleto, ¿no?
O como así viene ahorita una doctora a hacerme un lío de una plasmaferis a un rechazo crónico post-trasplantado, ¿no? Entonces, nosotros no podemos poner cifras, señores. No podemos poner números. Hacer recambio plasmático. Puedo poner 2, 3, 4, 5, 6, 20. Cada paciente es característico de él, ¿no? Pero no me puede decir, doctor, son 6. Se ha quedado en 6. Yo le he dicho, tráigame pues los datos que dice 6. Y yo le hago más también, ¿no? Y se mete a ese lío. Le estoy diciendo que está en clase y todavía insiste. ¿Ya? Esos son maquillaveces, pues. Ajá. Le estoy diciendo, estoy en clase con los alumnos y sí, es lo que ha pasado. Yo le pido disculpas a ustedes. ¿Ah? Discúlpenme este mal momento. Para usted y para mí, lógicamente, ¿no? Entonces, esta sobrecarga circulatoria, bueno, ya la etiología ya hemos comentado. Transfusión rápida o en exceso de componentes sanguíneos. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá los pacientes adultos que antes se transfundían, en un turno que es de ese lapso de 6 horas, solamente ponemos un componente, globular, por ejemplo. A veces la gente pues insiste, no, póngale 2 para no venir mañana. No. El poner 2 en ese lapso de 6 horas nos puede provocar esto que estamos viendo, sobrecarga circulatoria, ¿no? Entonces hay que, esa transfusión rápida, como dice acá, no podemos hacerlo. Y a veces el paciente no entiende, pues. Como ven que el goteo es gotita, gotita, cree que gotita, gotita, pues no. Una vez un viejito estaba cerca la llavecita, se abrió, pues, ¿no? ¿Qué? Gotita, gotita, abrió todo. Y de pronto ya había acabado su sangre. No sé en qué tiempo acabó. Nosotros nos sorprendimos, ¿qué tan rápido? Y bueno, el viejito se fue. Llegó a su casa, media vuelta al hospital de emergencia. Se sentía ahogar, edema de pulmón. Entonces, esa cosa hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando tengamos así un viejito hay que poner la llave lejos porque no alcance. Especialmente que los ancianitos porque quieren irse rápido, ¿no? Los síntomas y signos, bueno, ya hemos dicho, disnea y ortornea, ya sabemos esa posición de ortornea, ¿no es cierto? Cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, edema pulmonar, arritmia cardíaca podemos tener. Los casos severos, cefalea intensa, puede haber convulsiones, hemorragias cerebrales, sobre todo en pacientes con anemia crónica, cuando la hemoglobina es menos de 4 gramos, ¿no? Son algunas cosas importantes que podemos mencionar. La sobrecarga de líquido. Mire, estamos viendo venas en el cuello que están distendidas, congestión pulmonar, edema, etc. El manejo y tratamiento. Suspender la transfusión o disminuir el goteo. Dar oxigenoterapia. Reducir el volumen de plasma con diuréticos. Buena alternativa. Colocar al paciente en posición de sentado o esa posición de ortopnea que hemos mencionado, ¿no es cierto? Si los síntomas continúan, repetir el uso de diuréticos o finalmente pues tenemos que hacer una flebotomía, sacar algo de sangre, etc. ¿No? Algunas indicaciones que podemos tomar para nosotros. Y acá miren ustedes la hemólisis no inmune pseudohemolíticas, ¿no? Lo que puede ocurrir. ¿Cuándo puede ocurrir eso? En una inyección a presión excesiva. Ajá. Una inyección con aguja demasiado fina. También. O un sobrecalentamiento de los glóbulos rojos del donante que vamos a transfundir, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener... Ustedes saben que normalmente, pues, la sangre está almacenada de 2 a 6 grados centígrados. Entonces está friecita. Esas bajas temperaturas, si yo le pongo inmediatamente, eso nos va a producir reacciones en el paciente. Nos va a hacer taquicardia, arritmia, un montón de reacciones que
lógicamente el paciente se puede volver inestable y nos complica el momento. La clínica del paciente se va a hacer, digamos, diferente del estado que se encuentra, ¿no? Entonces, imagínense el poner sangre fría o demasiado rápida. Nosotros acá que tenemos trasplante de hígado, ustedes saben, el trasplante de hígado acá en el hospital, nosotros tenemos un aparatito, una bomba de infusión rápida, ¿no? Un sistema de infusión rápida que se llama el RIS, que son siglas en inglés. Entonces, ese aparatito en 5 minutos te puede poner 10 litros de sangre, por decirlo, ¿no? Pero esa sangre ya entra al aparato, entra pues ya con un sistema de calentamiento, digamos, de acuerdo a la temperatura del paciente, ¿no? Y se ve la manera de qué forma se va transfundiendo esa unidad. O sea, ya se busca el momento adecuado para transfundir esto, ¿no? Entonces, en trasplante de hígado, a veces hay sangramientos así, de un momento a otro, hemorragias grandes, de volúmenes grandes. Entonces, tenemos que poner de esta manera esa transfusión, si no el paciente se muere, ¿ya? Muy bien. También tenemos que tener en cuenta transfusión de glóbulos rojos con anomalías congénitas. Lógicamente, si yo tengo un donante que me va a donar con hemoglobina S, ya voy a tener un problema más del que tiene mi paciente. Entonces, son cositas especiales que tienen que ver cuando yo evalúo a mi donante, lógicamente. Congelación previa de los glóbulos rojos. Bueno, nosotros podemos congelar glóbulos rojos, ya hemos comentado en algún momento cuando hicimos una clase de donación autóloga. Podemos congelar glóbulos rojos por 10, por 20 años, ¿no es cierto? Pero eso también, si yo hago de una mala forma, podemos tener una hemólisis no inmune, ¿no? Como dice, también llamada como pseudohemolítica. Ajá. Y también tenemos que tener en cuenta la transfusión de glóbulos rojos alterados por diversos microorganismos. Ustedes saben que un microorganismo, una bacteria, puede modificar la estructura de un hematíe. El hematíe en sí tiene una membrana, ¿no es cierto? Pero a veces por los gérmenes, cuando está el paciente séptico, esa membrana se puede abrir y dejar como un cráter, ¿no? Y eso que está dejando así se llama, nos va a mostrar los antígenos internos de ese glóbulo rojo, que normalmente está tapado. Eso se llama los criptoantígenos, ¿no? Y cuando nosotros vemos, eso se debe a unos antígenos llamados antígenos K, antígenos TN, antígenos TNK, ¿no? Todos son criptoantígenos. Y si nosotros de eso hacemos pruebas en el laboratorio, si hacemos una prueba, todo eso me va a dar incompatible. Vamos a estar rascando en la cabeza, pero ¿dónde será? No es un problema inmune, es un problema de la estructura del glóbulo rojo. Lógicamente, cuando tenemos un paciente con una prueba que sea incompatible, es importante hacerle toda una historia clínica completa a ese paciente para poder finalmente llegar a una conclusión y de qué se está tratando en este caso, pues, ¿no? Muy bien. Y nada más, hemos acabado esta primera parte. Señor delegado, a ver si hay alguna pregunta. Si no, yo pregunto. ¿No hay pregunta? Creo que no, doctor, no hay preguntas. Ya. Delegado, a ver. Faltaría otra clase chiquitita, así como esta. ¿Podemos hacer a qué hora?
a las 2, a las 3. Hoy día lunes es día de nosotros, ¿no es cierto? Nos corresponde, podemos terminar ya la clase definitivamente. Ustedes se van a ir, pues, que esta hemovigilancia que era de 1 hora, son 3 horas, pues, todo completo, completísimo. Ajá. Me ¿No la faltaría puede hacer, doctor, de aquí 20 minutos? O de aquí 20 minutos. Podría ser 1 hora y media mejor, porque voy a almorzar. Es que yo soy diabético y tengo que almorzar mi hora, pues. Si no me desmayo. ¿Por qué? ya, doctor, entonces, ¿A qué hora tiene que hacer? no creo que hoy no hay nada programado. Voy a consultar a mis Ya, un compañeros de ratito. todas maneras. Un ratito. Alumno, un ratito, ¿eh? Aló, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, buenos días todavía, ¿no? Ah, todavía, alumno. Ya. ¿Qué? Toda la semana estoy acá. Doctor, si yo le iba a buscar todavía. Usted no me ha dado boliche. La semana pasada, pues no me ha dado boliche. Todo sobrado. Usted cree que va a ser presidente ejecutiva. Dígame, doctorcito. Diana es de la central. Ya. Todo el apoyo pues, de nosotros, es ni vuelta que darle, pues, doctorcito. No, doctorcito, doctorcito es compañero de la institución y todo, estamos para servir completamente, más aún todavía, doctor. Sí. No hay problema, doctorcito. No hay problema, doctor. Ya, todo, no se preocupe. Ya está. Ya está. No hay problema. Ya, doctorcito, lo que quería pedirle, por favor, usted tiene que poner ese mando y todo. Hasta ahora el misil nada pasa a mis horas. No, doctor, mire, no me pagan enero, febrero, marzo. No me pagan nada, yo estoy viniendo, yo me quedo hasta las 8 de la noche todavía. Los días que no vengo me quedo hasta las 8 de la noche. Todos los días, pues acá ya tengo mi cama ya. Me falta una compañía nada más para quedarme a dormir ya, pues acompañado porque me da pesadilla. Claro, pues. Doctorcito, usted puede ser. Ya, doctorcito, ya lo agradecer, ya. Disculpe que sea tan chinchoso. Si no, voy a empezar a tomar examen nuevamente. Yo estoy justo ahorita terminando la clase pues, de hemovigilancia con los chicos. A ver, no, ya terminé felizmente. Estoy justo a pelo, ya. Sí. Ya, doctorcito, ya, por favor. Le agradezco, doctor. Cuánto gusto, ¿ya? Hasta luego. No me acompaña, gerente de línea. Así mi alumno le gritaba. Es mi gerente. ¿Cómo cambió el línea? Ay, así. A mí me quería poner puestos, nunca quería puestos. Bueno, pues iremos a almorzar. Programaré para qué hora. Para las 2. Doctor, disculpe. Hola. Doctor, ¿a la Hola. 1 estaría bien? 1 Doctor, de la ya va a ser tarde. la 1 ya. Eh, La 1:30. Ya 1:30 estaría bien. Ya, ahorita le programa, 1:30, ¿ya? Voy a programar de una vez. Ya, Ya, doctor. doctor. Quedamos. Ya, ok. Nos vemos entonces 1:30, doctor. Muchas Ya, gracias. chao.